socializado las 6 primeras corrientes literarias, ¿no? Las 6 primeras corrientes literarias. La primera, el clasicismo, tanto de la literatura griega como la literatura latina. Luego el medievalismo, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo y finalmente el romanticismo, ¿no? Ya hemos incluido un poco también del siglo de oro español. Entonces ese es el punto de trabajo que hemos desarrollado el día de ayer. Hoy vamos a trabajar exclusivamente la práctica. A ver, por si acaso, 2 características básicas de la corriente neoclasicista. A ver, dos características que son importantes en la corriente del neoclasicismo. ¿Alguien me puede recordar 2 características? Del neoclasicismo. Eso tienen que repasar, jóvenes. Las características del neoclasicismo, ¿no? Predominio de la razón. El neoclasicismo nace y se desarrolla en Francia, que es la cuna del conocimiento, ¿no? Donde nace el enciclopedismo, nace la ilustración, el siglo de las luces, ¿no? O sea, Francia estaba siempre relacionada, vinculada al tema del conocimiento. Otra característica importante del neoclasicismo que no deben olvidar, tuvo un afán didáctico y moralizador. Didáctico porque, bueno, pues todas las obras se orientaban a enseñar. Moralizador porque sus obras también tenían la finalidad de cambiar el comportamiento de las personas. Por eso que el fin didáctico se trabajó mucho en el teatro y el fin moralizador se trabajó mucho en las fábulas. Entonces no se olviden, ¿ya? El neoclasicismo es una de las corrientes más relevantes porque va a prácticamente cumplir el doble trabajo, ¿no? Uno de sensibilizar a través de la obra literaria y otro la de generar reflexión, cambio de conducta. Perfecto, ¿ya? A ver, otra preguntita. Estos chicos no están repasando. ¿Quién es el máximo exponente del romanticismo universal? ¿A quién debemos considerar como el máximo exponente del romanticismo en el mundo? Goethe. Muy bien, Johann Wolfgang Goethe. Ya, no se olviden porque una de las obras que se considera la más representativa del romanticismo es justamente las cuitas o las tristezas o las penas del joven Werther, ¿no? Esta novela fundamentalmente toma como temática principal, ¿no?, el sufrimiento del joven Werther, que se convierte en el héroe del amor, ¿no? Porque él va a morir por amor. Él va a sacrificar su propia vida por amor. Por eso que es el máximo exponente del romanticismo, Johann Wolfgang Goethe. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, esos datos, jóvenes, tienen que siempre estar, pues, recreando, ¿ya? Porque las preguntas en literatura son preguntas puntuales, ¿ya? Informaciones relevantes, ¿ya? Muy bien, voy a compartir la práctica y empezamos a desarrollar primero el tallercito, ¿ya? Los talleres que nos van a permitir recordar o repasar algunos puntos básicos, ¿ya? A ver, ya estoy compartiendo la práctica, ¿lo pueden ver? Lo voy a ampliar, ¿ya? Sí. Ya, listo, vamos a ampliarlo. Ahí está. A ver, el primer taller nos indica que tenemos que relacionar, ¿no? Esto es un ejercicio de correlación, ¿no? Entre autor y obra literaria. Entonces hay que establecer la relación, ¿ya? Para hacerlo más sencillo, vamos a partir de la obra.
Annabel Lee es prácticamente una de las últimas obras que escribió Edgar Allan Poe. Recordemos que Edgar Allan Poe representa al romanticismo norteamericano. Él es un escritor estadounidense, ¿ya? Y una de sus últimas obras que escribe Edgar Allan Poe justamente es Annabel Lee, ¿ya? Donde describe, ¿no?, la belleza de una mujer hermosísima que, bueno, según los entendidos, fue el amor platónico de Edgar Allan Poe, ¿ya? Ahora, Edgar Allan Poe está considerado fundamentalmente por la crítica literaria como el pionero de las novelas policíacas, ¿no? O las novelas psicológicas. Aunque ya antes las novelas psicológicas lo habían abordado, por ejemplo, en la literatura rusa, Fedor Dostoyevsky, ¿no? Honoré de Balzac, que habían sido los que empezaron a desarrollar un poco el tema de la conducta de las personas a través de sus obras. Ahora, los especialistas también nos dicen que hay que tener cierto grado de preparación psicológica para leer las obras de Edgar Allan Poe, ¿no? Se han difundido muchísimos comentarios que muchas personas que han leído, por ejemplo, El gato negro de Edgar Allan Poe han finalmente terminado un poquito tocados, ¿no? Mentalmente, porque son obras muy fuertes, jóvenes, ¿no? El gato negro, narraciones extraordinarias, ¿no? Que tienen que ver con muertes, con asesinatos, ¿no? Intervención de la policía, la investigación y todo lo demás, ¿ya? Entonces ahí tenemos a Edgar Allan Poe, autor de Annabel. Aquí le ponen la C, ¿perfecto? A ver, vamos con triunfos. Triunfos, después de una de las obras más importantes que escribe Francesco de Petrarca, ¿no?, que pertenece al Trecento italiano, ¿no? Petrarca, Boccaccio y Dante Alighieri están dentro de los periodos que marcan la historia de la literatura medieval. Claro que ayer yo les he dicho que el Trecento italiano representa el final del medievalismo y el inicio del Renacimiento. Por eso que estos tres escritores, bien ubicados por la crítica literaria, están en el pre-Renacimiento. ¿Perfecto? Entonces, una de las obras relevantes que tiene Petrarca es Cancionero, ¿no? Pero otra obra importante es Triunfos. Entonces, acá le van a anotar la letra F. Entonces, acá ya tenemos la C y la F. ¿Perfecto? El Filocolo o el Filócolo. El Filócolo es una obra de Boccaccio, ¿ya? De Boccaccio, que también pertenece al Trecento italiano. Acá hay que poner la G. Pero la obra más representativa de Boccaccio es, lógicamente, el Decamerón, ¿no? Decamerón, ¿ya? Listo. La Asamblea de las Mujeres. Aristófanes. Claro, del gran Aristófanes. A ver, ¿dónde lo ubicamos a Aristófanes? ¿En qué parte de la literatura lo ubicamos a Aristófanes? ¿Se recuerdan? Clasicismo. Aristófanes. ¿En dónde? Clasicismo. En el clasicismo, ya, pero específicamente en la literatura griega o en la literatura latina. Griega. En la literatura griega, ¿no? Él está específicamente, jóvenes, ubicado en el periodo jónico, ¿no? En el periodo jónico o en el periodo ático. A ver, ¿dónde está ubicado? ¿En el jónico o en el ático? En el ático.
Claro, porque en el ático está el teatro, ¿no? Y dentro de los máximos exponentes del teatro, en la tragedia está Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Y en la comedia está Aristófanes, ¿no? Un hombre, ya les he dicho, incisivo, irónico, con mucho sarcasmo, ¿no? Entonces, ahí hay que saber diferenciar dos cosas importantes, jóvenes. Una cosa es la ironía y otra cosa es el sarcasmo, ¿ya? Cuando hablan de ironía están hablando de una cosa y cuando hablan de sarcasmo están hablando de otra cosa. Hay que tener bastante cuidado en ese tema, ¿no? De la ironía y el sarcasmo. A ver, ¿alguien puede diferenciar qué es la ironía y qué es el sarcasmo? ¿Alguien tiene alguna idea clara qué es la ironía? Porque a veces confundimos, ¿no? Aristófanes utilizó mucho la ironía, pero también utilizó bastante el sarcasmo, ¿ya? A ver, diferencia. La ironía, puedes anotarlo si deseas. ¿Ah? La ironía es una expresión, ¿ya? Que nos da a entender algo contrario. O sea, si estoy hablando de malo, yo doy a entender bueno. Si estoy hablando de pequeño, doy a entender grande. Eso es la ironía. O sea, es una expresión que nosotros utilizamos para dar a entender algo contrario o diferente de lo que se dice. Generalmente como una burla disimulada, no es como si nos estuviéramos burlando, es como si yo digo, a ver, tengo a mi lado a un amigo, un compañero gordito, obeso, y le digo, pues, ¿no? Irónicamente le digo, oye, qué flaquito que estás. Eso es una ironía, ¿te das cuenta? ¿No? Porque mi amigo es gordito, perfecto, pesos pesaditos, perfecto. Pero yo, pues, quiero burlarme disimuladamente y le digo, ¿qué tal, flaquito? O de repente al alto le digo, chato, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es una ironía, ¿ya? Es una burla disimulada, suave, equilibrada, yo diría, ¿no? La ironía. Pero en cambio el sarcasmo ya es una burla sangrienta, ofensiva. O sea, es una ironía mordaz que puede herir, que puede maltratar la susceptibilidad de la persona. Es una burla cruel, ¿no? Es ofensiva, maltrata a alguien o algo. Entonces, eso hay que diferenciar. Aristófanes utilizó en algunos pasajes de sus obras la ironía, porque supo transmitir una burla disimulada, ¿no? Pero también en algunos pasajes de sus obras utilizó el sarcasmo, o sea, una burla ya mordaz, cruel, ofensiva. Por eso que él se ganó muchísimas, ¿no? Muchísimos juicios, muchísimas acusaciones. Entonces, Aristófanes es uno de los más grandes representantes de la comedia griega, ¿ya? Y a él le pertenece la famosa obra La Asamblea de las Mujeres. Otra de las obras que tiene Aristófanes, recordando, son, por ejemplo, las nubes, las ranas, las avispas, ¿no? Entre las más importantes. A ver, vamos. La mandrágora. La mandrágora. ¿A quién le pertenecerá esta obra? A ver, ¿alguien sabe? Maquiavelo. Maquiavelo. ¿A quién? A Nicolás Maquiavelo, ¿no? Bueno, Maquiavelo ya había sido controversial con una famosa obra que se titula El Príncipe, ¿no? Que tiene más una dosis política que literaria, ¿no? Porque en El Príncipe se da algunos postulados de cómo debe actuar una persona que está dentro del ámbito político, ¿no? Entonces, esta obra, y sería bueno que lo lean, ¿eh? Para que saquen lo bueno y no lo malo, pero esta obra eh, trata un poquito de persuadir a los lectores a que adopten conductas prácticamente que tengan que ver con los caminos ilícitos, ¿no? Solamente su frase ya es una frase
cruel, ¿no? Que dice, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. El fin es el objetivo. O sea, yo para llegar a lograr mi objetivo, no me interesa lo que tengo que hacer y lo que la gente diga. Lo importante es que yo llegue a mi objetivo. Eso es maquiavélico. O sea, si tengo que matar a alguien para lograr mi objetivo, lo hago. Si tengo que secuestrar o tengo que hacer algo, un ilícito para lograr mi objetivo, lo hago. Esa es la propuesta maquiavélica. Por eso en el Perú estoy seguro que muchos políticos han leído a Nicolás Maquiavelo, ¿no? Por eso que ya no tienen sangre en la cara. Son descarados, sinvergüenzas. Se les ha prácticamente descubierto con la mano, ¿no? Las masas, infragantis, pero se niegan, ¿no? Se niegan descaradamente. Eso es pues una postura maquiavélica. El fin justifica los medios. Por ejemplo, con posturas maquiavélicas en el Perú hemos tenido, por ejemplo, a Montesinos. Él no le ha interesado negociar con políticos, con sacerdotes, con periodistas, con empresarios, con militares, ¿no? Para lograr su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Montesinos junto con Alberto Fujimori? El Plan Verde. El Plan Verde era que Alberto Fujimori se quede pues durante 20 años en el gobierno nacional. Y para eso se había formado un triunvirato. Ese triunvirato era pues el poder que se concentraba en 3 personas. ¿Quiénes eran esas 3 personas? Estaba ahí Montesinos, su operador político de Fujimori, estaba Alberto Fujimori, el presidente, el expresidente, y estaba el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que era Nicolás Hermosa, ¿no? Y finalmente los 3 terminaron presos, porque se comprobó que sí, pues, habían orquestado toda una, ¿no? Una mafia maquiavélica en la política. Entonces, Fujimori en la cárcel, Montesinos en la cárcel, Nicolás Hermosa, el general de las Fuerzas Armadas, en la cárcel, imagínense. Y ahora en este gobierno está ocurriendo casi lo mismo, ¿no? O sea, posturas maquiavélicas. Han perdido la vergüenza, o sea, se les descubre una cosa, otra cosa y lo niegan, ¿no? Lo niegan abiertamente. Eso es Maquiavelo, ¿ya? Si en algún momento tienes la oportunidad de leer la obra El Príncipe, léelo y saca solo lo bueno, porque de eso se trata, ¿no? Es como nuestro organismo, pues chicos. Ustedes el día de hoy almuerzan y el organismo se encarga de hacer una selección cuidadosa, ¿no? Nuestro organismo es tan inteligente que se queda solamente con los nutrientes y pasado la hora o 2 horas desecha lo que no sirve, lo que hace daño al organismo, ¿cierto? Entonces nosotros en la lectura tenemos que también trabajar a ese nivel, hacer una selección. Todo lo que tú lees no siempre te va a traer cosas buenas o provechosas. Entonces tú tienes que tener esa capacidad de seleccionar. Te quedas con lo bueno y descartas lo malo. En la obra de Maquiavelo hay cosas buenas que hay que saberlo asimilar y ponerlo en práctica, pero hay cosas malísimas que las hay que descartar definitivamente, ¿no? Definitivamente, ¿ya? Bien, entonces Nicolás Maquiavelo con la mandrágora. Oda a Afrodita. Bueno, Afrodita era la diosa del placer, ¿no? La diosa del placer, del amor. y, y bueno, te voy contando una pequeña historia, ¿no? Afrodita, como otras 2 diosas, eh, tenían que ser elegidas, ¿no? En el reino del Olimpo. Y las 3 diosas, incluida Afrodita, estaban pues frente a Zeus. Y bueno, Zeus finalmente concluyó de que quien debía elegir a una de las 3 diosas debía ser un hombre terrenal y no un dios o un semidios. Entonces Zeus eligió a Paris. Dijo, Paris,
será el hombre terrenal encargado de elegir cuál de las tres son las más hermosas. Y bueno, las tres diosas, ¿no? Ares, Afrodita, ¿no? Se empeñaron en buscarlo a Paris, ¿no? Y trataron de persuadirlo para que puedan ser elegidas. Entonces cada una de ellas les ofrecieron, pues, ¿no? Les ofrecieron una recompensa a Paris si es que la eligiera. En el caso de Afrodita, Afrodita le ofreció a la mujer más bella de la tierra. Y bueno, Paris finalmente quedó cautivado por esa propuesta, ¿no? Y por eso que Afrodita le otorgó a Helena, la mujer más bella, ¿no? Aunque era pues esposa de Menelao, ¿no? Pero bueno, finalmente Paris logra raptar con apoyo de Afrodita, porque Afrodita se había comprometido en entregar a la mujer más bella de la tierra, ¿no? Por eso que Paris la elige a Afrodita como la diosa más bella, ¿no? Incluso Afrodita se va a convertir en la diosa protectora de los troyanos. Entonces hay varias historias que se pueden contar. Oda a Afrodita es una oloa, una alabanza, ¿no? A esta diosa, ¿no? A esta diosa del placer. Y esta obra le pertenece a Safo. Ya hemos dicho, una mujer bellísima, pero controversial, porque, bueno, pues adoptaba ciertas posturas, ciertas inclinaciones sin límites al tema de la sexualidad, del placer, ¿no? Entonces acá hay que poner la A. Luego, Geórgicas. Geórgicas le pertenece pues a Virgilio, ¿no? Uno de los máximos exponentes de la literatura latina, ¿ya? La anciana y el perro. Esto es una fábula. Y las fábulas se empiezan a reeditar, porque recuerden que las fábulas ya se habían iniciado en la época griega, ¿no? En el periodo jónico con Esopo. Pero en la época del neoclasicismo, la corriente del neoclasicismo, quien toma la batuta de nuevamente trabajar las fábulas es Jean de La Fontaine. Entonces acá en la anciana y el perro hay que poner Jean de La Fontaine, ¿ya? En estas dos últimas jóvenes hay que hacer correcciones, ¿ya? El aprendiz de brujo no le pertenece ni a Cornell ni a Goethe. El aprendiz de brujo, anótalo al costadito, hay que hacer la corrección, debe haber habido un error tipográfico acá. Es del escritor francés Paul Dukas. Paul Dukas es un escritor francés cuya obra más importante es justamente El aprendiz de brujo, ¿ya? Entonces aquí hay que descartar Pierre Cornell, ¿ya? Y Goethe, descartamos eso, ¿ya? O en vez de Horacio acá pones Fausto, pues Fausto es de Goethe, ¿ya? Esa corrección solamente para el primer grupo del taller. Ya, a ver, 2. Me dicen, escribe 2 obras por cada escritor. 2 obritas. Hesíodo, pones ahí Teogonía, que es la genealogía, el origen de los dioses mitológicos, y luego puedes anotar una segunda obra, Erogonía. De Menandro, a ver, anota, Menandro escribe El Misántropo y otra obra es Díscolos, ¿ya? Anota, por favor. Eurípides, una de las obras más representativas es Las Bacantes, ¿no? Esas mujeres que van a las celebraciones en honor al dios Baco, ¿no? Al dios de la borrachera, se entregan al desenfreno total, ¿no? Y otra obra de Eurípides puedes poner Las Troyanas, ¿no? En esta obra, por ejemplo, Eurípides narra de cómo los griegos, cuando vencen a los troyanos, empiezan a repartirse a sus mujeres más bellas, ¿no? Y empiezan a ocasionar abusos, ¿no? Acciones viles contra los pobladores troyanos. Entonces, de eso trata Las Troyanas, ¿ya? Luciano, a ver, en Luciano, 2 obras extraordinarias, Diálogos de los muertos y otra es Diálogos de los dioses, ¿ya? Una obra, Diálogos de los muertos y otra, Diálogos de los dioses.
De Dante Alighieri, ya anotemos pues su obra cumbre, ¿no? La Divina Comedia. Y la otra, Vita Nuova. Vita Nuova está en latín, pero le puedes poner Vida Nueva, traducido al castellano. De Francisco de Petrarca, Cancionero y Triunfos, ¿no? Que son las obras más leídas. De Fray Luis de León, La Perfecta Casada. Es una obra de Fray Luis de León, ¿eh? La Perfecta Casada y luego poesías completas. Dentro de las poesías completas está una de las poesías más reconocidas, que es A la vida retirada, ¿no? De Fray Luis de León. Ludovico, Orlando Furioso, es una obra, y otra obra puede ser, a ver, Satire, así como suena, Satire, Satire. ¿Ya? Ya, lo de Tortuato y Francisco ya ustedes completan, pues dos ahorita. A ver, Tortuato Tasso, te ayudo con uno y tú ya completas otro, ¿ya? Tortuato Tasso, que tiene la obra más importante, que es Jerusalén Libertad, ¿no? Jerusalén Libertad. Y Francisco de Quevedo, Poemas. Así es el título de su obra, Poemas, ¿ya? Listo, ahí completan una obrita más, pues, para que termine. A ver, con respecto, dice, los temas de las siguientes obras, ¿no? Cuando hablamos de temas, jóvenes, hablamos de palabras breves. O sea, los temas no se abordan como la idea principal o el argumento, ¿no? Los temas se dicen en 2, en 3, en 4 palabras. Pues, tema, ¿ya? ¿Cuál es el tema que aborda Los Miserables del gran Víctor Hugo? El tema que aborda es la justicia. ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto? Y sumado a eso está pues el bien y el mal, ¿no? Los que hacen el bien y los que hacen el mal. Esos son los temas recurrentes en la obra de Víctor Hugo, ¿no? Los Miserables. Listo, eso es suficiente. El corsario o corsario del Lord Byron, el escritor inglés Lord Byron, el tema es las aventuras de Conrad, ¿ya? Las aventuras, ¿no? Ese es el tema, las aventuras de Conrad. Conrad era un corsario despreciado por la sociedad, rechazado por la sociedad, ¿ya? Según los entendidos, señalan de que esta obra es un poema autobiográfico de Lord Byron, ¿ya? Es la biografía del propio escritor. El avaro. El avaro. Su tema es la avaricia de Harpagón, ¿no? Es el personaje principal, la avaricia de Harpagón, ¿ya? Justamente por esa avaricia, este personaje va a complicar su vida y va a complicar la vida de las personas que lo rodean. Entonces, de eso trata el avaro. Otelo, a ver, Otelo es la traición y el engaño, ¿no? La traición y el engaño, y todo vinculado al tema de los celos. Los celos. Ya, esta última te ayudo. Ya estas tres ya lo trabajas, pues, ya, con el tema de Orlando Furioso, el príncipe, ya no es mucho, es 5, los 5 últimos, ya. A ver, te ayudo hasta la E. Oda a la vida retirada, porque si no me va a ganar el tiempo. Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Su tema principal es el descanso y sosiego que ofrece la vida, ¿no? Cuando las personas toman la decisión de irse muy lejos de la ciudad, del bullicio, y entregarse al mundo natural, silencioso, tranquilo, ¿no? Entonces, el descanso y el sosiego que ofrece la vida. Ese es el tema. Ya. Y así brevemente, con 2, 3 palabras, me anotas los temas de Orlando Furioso, El Príncipe, el poema del mío, sí, las cuitas de Werther y de Ajax. Listo, vamos a irnos entonces a las preguntas tipo. A ver, primera pregunta. Dice, completa la idea, dice, ¿no? El clasicismo griego tiene 3 periodos que son.
A ver, ¿cuáles son esos 3 periodos del clasicismo griego? Estamos hablando de la literatura. El primer periodo es el periodo jónico, o sea, o arcaico, ¿cierto? El segundo periodo es el periodo ático, o el de Pericles, o el siglo de oro. Y el tercer periodo es el periodo alejandrino o helénico. Entonces, ya tengo la respuesta, ¿no? Obviamente la respuesta es la alternativa C. Jónico, ático y helénico, ¿ya? Pregunta número 1. ¿Qué cosa vas a razonar en las preguntas de literatura? Salvo que te den un pequeño texto y te puedan invitar a interpretar, ¿no? A sacar alguna conclusión, algún mensaje. Pero en estas preguntas, son preguntas objetivas, ¿no? Si no tienes la información, lo que vas a hacer y lo que hacen muchos alumnos es simplemente adivinar la respuesta. Y bueno, cuando tú adivinas la respuesta, pues te expones a muchas cosas, ¿no? Miren, la única actividad que no tiene lógica en la vida es el fútbol. Todo el resto tiene lógica, jóvenes. ¿Por qué el fútbol no tiene lógica? Porque el equipo que está jugando mejor, que está dominando el partido, a veces termina perdiendo por un error, o de los jugadores, o por un error incluso hasta del árbitro, ¿no? Por eso que hay mucha gente que termina saliendo del estadio un poco enfadado, totalmente disconforme, ¿no? Porque bueno, pues vio que el equipo jugaba muy bien, pero no metió los goles, pues. Y el otro equipo que no jugó absolutamente nada, un error y metió el gol y ganó el partido. El fútbol no tiene lógica, porque no necesariamente el equipo que juega mejor en la cancha gana el partido. Y eso sabemos perfectamente. Pero el resto de acciones humanas sí tiene lógica. Un examen de admisión sí tiene lógica. Logra su ingreso el que se prepara a conciencia. En una maratón gana el deportista que se ha preparado a conciencia. Logra ese su objetivo. Entonces, en el ámbito de la literatura, jóvenes, lo único que yo les puedo recomendar es que tengan la mayor cantidad de información, ¿ya? El que tiene la mayor cantidad de información, o sea, resumido, el que tiene mayor cultura literaria, va a tener mayores posibilidades de poder desarrollar las preguntas. Porque es triste, pues, regalar un punto, ¿no? Porque, bueno, no tengo la información, entonces voy a deducir o voy a adivinar. No puede ser eso, ¿no? ¿Ya? Entonces eso ustedes tienen que asumirlo con gran responsabilidad, con muchísima responsabilidad, ¿ya? Vamos a ver por el 2. En la semana 10 nosotros vamos a trabajar literatura universal y española de la parte 2. Vamos a trabajar desde el realismo hasta el vanguardismo. En la semana 12 vamos a hacer literatura hispanoamericana y literatura peruana. Hay bastante literatura por trabajar, jóvenes. ¿Ya? Ya el día de ayer encargué a la señorita Milagros es, ¿no? La señorita que se está encargando en esta semana de recabar la inscripción de aquellos alumnos que quieran tener los libros de literatura peruana y literatura universal, que los voy a entregar este sábado, en la misma explanada, ¿no? Donde se entregó el sábado anterior, de 9 a 12 del mediodía. Ahí pueden acercarse los que se van a inscribir, y los alumnos que el sábado pasado, a pesar de haber estado inscritos, no han venido a recoger, por favor, los invito, ¿no? Porque se han pedido los libros en función a los que se han inscrito. Ya, de 9 a 12 voy a estar ahí para entregar los libros de manera personal. Y bueno, ya les puse una oferta a ustedes, ¿no? De todos los inscritos, incluidos los que se inscribieron anteriormente, ya van a participar del sorteo solamente en este salón de un libro de gramática, ¿ya? Voy a ver la manera, el mecanismo de cómo podemos sortearlo ese libro, ¿no? Por ahí, no sé, a ver si me da la idea la señorita que va a encargarse de
inscribir, ¿ya? ¿Está en clase la señorita que le encargué ayer? Maestro, buen día. Tu nombre es Milagros, ¿no? Sí, maestro. Ya, entonces Milagros es la señorita encargada, ya por esta semanita para los que se quieren inscribir para los libros de literatura peruana, literatura universal. Ya le he mandado la información, ella va a compartirlo con ustedes, comuníquense con ella, inscríbanse con ella, ya, sus nombres y apellidos y los libros que quieran. Y el sábado los espero, jóvenes, ya. Entonces, de todos los que se inscriben, incluido de los que voy a dar, por ejemplo, los que faltan recoger del 302 son Aguilar Campos, Marjorie, Samaniego Peinado Ángel. Todos ellos van a estar incluidos. Vamos a sortear un libro de gramática. Un libro completo de gramática, ¿ya? Ok, continuamos. 2. Identifica a los dioses que estuvieron a favor de los troyanos en la Ilíada. ¿No? En la Ilíada. ¿Quiénes estuvieron a favor? Ya hace ratito hablé de Afrodita, ¿sí o no? Y el único que tiene Afrodita es la alternativa B. Claro, Afrodita estuvo a favor de los troyanos. ¿Por qué? Porque fue elegida por Paris como la diosa más hermosa, más bella. Y en recompensa de esa elección que hizo Paris a Afrodita, Afrodita le ofreció en recompensa a la mujer más bella de la tierra, ¿no? En este caso a Helena, ¿no? A Helena de Troya. Por eso de ahí viene todavía toda la historia, ¿no? En la guerra de los griegos y los troyanos, que duró 10 años. 10 años, ¿ya? Entonces, Afrodita, Ares, Apolo, ellos son los que apoyaron finalmente a los troyanos, ¿ya? Los dioses que apoyaron a los troyanos. Vamos por la pregunta 3. Reconozca la alternativa que no pertenece a un tema secundario de la Ilíada. Un tema secundario de la Ilíada, jóvenes. A ver. Tema secundario es la valentía, la venganza, la vida como lucha constante y el destino. Pero un tema secundario no es la ira de Aquiles, porque la ira o la cólera de Aquiles es el tema principal de la obra La Ilíada, ¿no? La causa de por qué se genera la cólera de Aquiles es porque él se entera que su mejor amigo Patroclo había sido muerto por Héctor, el príncipe de Troya, y por error, porque él pensaba que era pues Aquiles, ¿no? Con el que estaba peleando. Pero finalmente después cuando se descubre, ¿no? El casco, porque él se había puesto el casco de Aquiles, cuando se le descubre, finalmente se da cuenta que no era Aquiles, pues era Patroclo, ¿no? Y eso desata la cólera de Aquiles. Y ese es el tema principal. A partir de ahí se genera toda la historia que ustedes ya conocen, ¿ya? 4. Identifica la alternativa que no es una característica de la tragedia. A ver, que no es una característica de la tragedia. La exaltación de la nobleza. Esto no es una característica de la tragedia. Todo el resto sí, ¿no? Sucesos funestos. Pues funestos son sucesos tristes, trágicos, ¿no? Tragedia, ¿no? Desgracias, etc. Todo el resto son características menos la E, ¿ya? 5. Identifica la alternativa que no menciona una característica de la obra de Esquilo. Bueno, Esquilo, que pertenece a la tragedia griega, que es uno de los máximos exponentes de la tragedia griega, una característica que no está dentro de sus obras es la alternativa D, ¿no? Es conciliador. En sus obras no hay esta característica. ¿Aborda una temática nacionalista? Sí, ¿no? Inclusión del segundo actor, claro, Esquilo incluye al segundo actor en el teatro, ¿eh? Por si acaso. Estilo poético y denso, sí. Todas sus obras están en base a versos, a poesía. Los personajes que abordan son personajes divinizados también, ¿no?
Entonces, la respuesta es la D. 6. Reconoce la obra a la que pertenece el siguiente fragmento. Pero oídme, las penas que había entre los hombres, y como a ellos, que anteriormente no estaban provistos de entendimiento, los transformé en seres dotados de inteligencia y en señores de sus efectos. Este fragmento, jóvenes, está en la obra Prometeo encadenado. ¿Ya? Prometeo encadenado. La temática principal, ¿no? Prometeo encadenado. Prometeo es pues un hombre considerado como el primer hombre rebelde de la humanidad. ¿Y por qué es el primer hombre rebelde? Porque se atreve a quitarles el fuego sagrado a los dioses. Y ese fuego sagrado los entrega a los hombres para que puedan recuperar su libertad y desarrollar su inteligencia. Los dioses se ensañan con Prometeo por esa osadía, ¿no? Lo capturan y lo llevan a lo más alto de una montaña, donde lo encadenan y lo dejan durante el día, durante la noche, y las aves de rapiña empiezan a carcomer su cuerpo, ¿no? Entonces él muere con un sufrimiento pero atroz, muere desangrado porque las aves de rapiña empiezan a arrancarle trozos, ¿no?, de carne de su cuerpo, y así empieza. Y ese es el castigo de los dioses por haberse atrevido a quitarles el fuego sagrado y otorgarle a los hombres para que recobren su entendimiento y su libertad. Ese es Prometeo encadenado. Una historia extraordinaria. ¿Ya? 7. Ahora, todos estos argumentos, jóvenes, todos, absolutamente todos, ya les dije, ¿no? Los que han tenido la oportunidad ya de recoger sus libros el día sábado, no se van a decepcionar. Yo les estoy prácticamente recomendando. Son libros que están preparados estrictamente para alumnos preuniversitarios, incluso te va a servir en la vida universitaria, pues son libros que tienen ya otro nivel, ¿no? No son como los libros de secundaria, pues sí. Está ahí el autor, están su biografía, está comentarios de su biografía de los críticos literarios más importantes. Luego están sus obras. Después de sus obras está detallado el resumen y el comentario de las obras más importantes de cada autor, ¿no? Y finalmente terminan con los argumentos de las obras más representativas de cada autor, desde la época clásica hasta el vanguardismo. O sea, lo que tú de repente has tenido la obligación de leer desde el primer año de secundaria hasta el 5.º año de secundaria, y no has tenido un buen plan lector en el colegio y no has podido leer todas estas obras, este libro te resume esos 5 años. En un tiempo récord vas a tener harta información. Está muy bien preparado, ¿no? Didácticamente preparado este libro, tanto de literatura peruana como de literatura universal, ¿ya? Más ya no te puedo persuadir, joven, ¿no? Ya les he dicho, comprarse un libro no es un gasto, es una inversión, ¿no? Y sería bueno que tú, por lo menos de acá a unos 5 o 6 años, te recuerdes que tus primeros libros que compraste para tu biblioteca personal fueron estos libros, que fue tuyo, tu esfuerzo, ¿no? Pues ya, pues 10, 15 soles, digo, ¿qué cosas? 10 soles es como un sol ahora, ¿ya? ¿No? Entonces, no desaprovechemos. Esos libros lo van a utilizar todas tus generaciones que vienen detrás de ti. Incluso tus padres lo pueden leer y disfrutar de esta literatura desde la época antigua hasta la actual, ¿ya? 7. Reconoce la relación correcta entre autor y obra del clasicismo. 7. A ver. La relación correcta está en la alternativa A, porque una obra de Eurípides, aparte de las que ya hemos mencionado, es Medea también. Pero en cambio Aristófanes no escribió Teogonía, pues no, Teogonía le pertenece a Hesíodo, ¿sí o no? Hesíodo es el autor de Teogonía. Homero no escribió Áyax, ¿no? Áyax le pertenece a Sófocles.
Las nubes no escribió Hesíodo. Las nubes le pertenece a Aristófanes, ¿te das cuenta? Entonces, todos estos están incorrectos. Ya me piden la relación correcta, la A. 8. Identifica la alternativa que no es característica del medievalismo. Bueno, el medievalismo, ¿cuántos años duró? ¿Alguien me puede recordar, por favor? Ayer lo hemos comentado. ¿Cuántos años duró el medievalismo? 1000 años. 1000 años. Muy bien. O sea, 10 siglos, ¿no? Del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Y el medievalismo fue sinónimo de oscurantismo. ¿Por qué decimos oscurantismo? Porque en el medievalismo no se permitió el desarrollo de la ciencia. Más por el contrario, se persiguió a los científicos, a los que buscaban la verdad, el conocimiento. Por eso, características del medievalismo: teocentrista, Dios era el centro de toda la preocupación. Nacionalista, hegemonía cultural del latín porque se obligaba a todos a escribir y hablar en latín. Oposición de tendencias, pero extremista no, ¿ya? Radical no. Entonces eso es la respuesta, la D. 9. Identifica el tema del Cantar de Roldán. Bueno, el resumen también de esta obra está en el libro, ¿no? De Cantar de Roldán, está el Cantar de los Nibelungos, el poema del Mío Cid y Wiful, ¿no? En Inglaterra. Por ejemplo, el Cantar de Roldán es de Francia. El Canto de los Nibelungos es de Alemania. El poema del Mío Cid es de España. Wiful es de Inglaterra. Estos son los famosos cantares de gesta, ¿no? Que se trabajó mucho en el Mester de Juglaría. Entonces, el resumen de estas obras las vas a encontrar en el libro. Aun cuando no tengas el libro original o no consigas, porque estos libros ya difícilmente se pueden conseguir, pero en el libro tienes el resumen de todas estas, de estos cantares de gesta que hemos mencionado. A ver, identifica el tema del Cantar de Roldán. El tema principal del Cantar de Roldán es la alternativa A. El heroísmo de Roldán y la defensa de la cristiandad. Roldán se convierte en un héroe, pues en un héroe de su época, ¿no? ¿Por qué? Porque él se va a comprometer plenamente con el apoyo y la defensa de la cristiandad, ¿ya? Y las luchas que él que va a librar va a ser en nombre de la fe, ¿no? En nombre del cristianismo. 10. Reconoce la alternativa que no es una característica formal de la Divina Comedia. Se divide en 3 partes, eso es cierto, ¿no? Ayer hemos dicho que el número cabalístico que utiliza Dante Alighieri para la Divina Comedia es el 3, porque divide en 3 partes: paraíso, purgatorio, infierno. En su introducción dedica a la Santísima Trinidad, que son 3 personas y un solo Dios verdadero, 3. Cada parte tiene 33 cantos, 3, es el número cabalístico. Acá me están pidiendo recordar que no es una característica formal de la Divina Comedia, no es característica formal el uso de epítetos. Además, en esas épocas no se utilizaban los epítetos. A ver, ¿alguien me recuerda qué son los epítetos? ¿O alguien me puede dar un ejemplo de epíteto? ¿Se acuerdan cuando hicimos figuras literarias? Hemos explicado el epíteto. Epíteto es cuando nosotros anunciamos un sustantivo seguido de su cualidad propia o inherente. Por ejemplo, si decimos ají picante, eso es un epíteto. El ají siempre va a ser picante, esa es una cualidad propia que identifica al ají. Por eso decía, lo que puede estar en discusión es si el ají es muy o menos picante. Pero lo que no está en discusión es que el ají no sea picante. Todos los ajíes del mundo son picantes. Algunos serán más y otros menos. Esa es su característica. Eso es un epíteto, ¿ya? Los epítetos no se utilizaban todavía en la época medieval, así que no es característica, ¿ya? 11.
Identifica la alternativa que presenta una característica de la obra de Petrarca, ¿no? Francisco de Petrarca. Bueno, Petrarca se caracterizó fundamentalmente por su erudición y su enciclopedismo. Era un tipo muy culto. Entonces la respuesta es la D. 12. Reconoce la alternativa que no es una obra de Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo, que es un escritor italiano, tiene como obras de la lengua, Andría, la mandrágora, del arte de la guerra, tiene también El Príncipe, pero el arte de la guerra no. Su obra de Maquiavelo es del arte de la guerra, es otra cosa. El arte de la guerra le pertenece a un escritor chino. Esa no es. 13. Identifica la alternativa incorrecta en relación a los hechos más importantes para el surgimiento y desarrollo del Renacimiento. La alternativa incorrecta en la pregunta 13 es la revaloración de lo clásico. Pues eso no se dio en el Renacimiento. En el Renacimiento surge el capitalismo, sí. La revolución científica, sí, porque en el Renacimiento se da apertura al desarrollo de la ciencia. La reforma, sí, porque van a haber cambios. El humanismo, ¿por qué? Porque el centro de preocupación del Renacimiento ya era el hombre, ¿no? Es el humanismo, pues predominio del antropocentrismo, ¿ya? 14. Reconoce la alternativa que no menciona un autor renacentista. Un autor renacentista que no es Molière, pues porque Molière pertenece al neoclasicismo. Es uno de los máximos representantes del neoclasicismo francés. Molière, el autor de L'Avaro, ¿no? Y de Tartufo. Son obras clásicas del neoclasicismo. 15. Reconoce la alternativa que no mencione una característica del romanticismo. No menciona una característica esto, no la E. Estilo solemne y refinado no es del romanticismo, ¿no? El romanticismo, culto a la libertad, sí. Egocentrista, sí. Atracción por el pasado, sí. Fantástico, sí. Menos esto, ¿ya? 16. Complete la idea respecto a la obra Las Cuitas de Werther, ¿no? De Johann Wolfgang Goethe. Se divide en 3 partes. Primer libro, conformado por... Estamos en el 16, 39 cartas. Segundo libro por 47 cartas. Respuesta a la alternativa B en la pregunta 16. 17. Identifique la obra a la que pertenece la siguiente estructura. Ahora dividida en 5 partes. Fantine, Cosette, Marius, Jean Valjean, el idilio. Bueno, si yo tengo acá Jean Valjean, Fantina, Cosette, ya pues la obra es Los Miserables de Víctor Hugo. Porque estos son sus personajes principales. Los Miserables, ¿no? Que tiene 2 tomos. El primer tomo 1200 páginas y el segundo 900 páginas. Total, el libro original tiene casi más de 2000 páginas. Es una joya de la literatura universal, ¿eh? Extraordinaria la obra, ¿no? Los que estudian Derecho, Ciencias Políticas, en cualquier universidad del Perú o del mundo, les obligan a leer el primer libro, Los Miserables, porque aquí está el concepto de lo justo y lo injusto. ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto? Aquí está el valor de la justicia, ¿eh? Y se aprende de manera artística a través de una obra literaria. 18. Identifique los países considerados cunas del romanticismo. Bueno, cunas del romanticismo jóvenes son pues Inglaterra y Alemania. Principalmente Alemania, ¿no? Porque ahí nace la figura de Johann Wolfgang Goethe, que es el máximo exponente del romanticismo en el mundo. 19. Señala la alternativa que no mencione una obra de Edgar Allan Poe. Que no mencione una obra de Edgar Allan Poe. Respuesta: Los pájaros funestos. Eso no le pertenece. Edgar Allan Poe escribió Annabel Lee, que les dije que es una de sus últimas obras, donde destaca la hermosura, ¿no?, de una mujer. Eureka también lo escribe. El retrato oval también. El escarabajo de oro también le pertenece a Edgar Allan Poe, ¿ya? Finalmente, pregunta 20. Reconoce la alternativa que menciona una obra neoclásica, del neoclasicismo. Caperucita Roja, pues. Eso es parte del neoclasicismo, ¿ya? Caperucita Roja, ¿ya? Y ahí les dejo la tareita para ustedes, ¿ya? Identifica la obra que no pertenece a Goethe,
Ya ustedes ahí marcarán su respuesta. La pregunta 2. Reconoce la obra que no pertenece al Renacimiento. ¿Qué obra no pertenece al Renacimiento? Igual ustedes identificarán. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, hemos concluido nuestra semana 7. La próxima estamos entrando a la semana 8 y prácticamente estamos cumpliendo ya el segundo mes del ciclo. Y nos quedaría solo un mes, no más ya jóvenes, ¿ven? El tiempo se pasa volando, rapidísimo. Compromiso, como dije ayer. Si empezaste mal el ciclo, estás en la obligación moral de terminar bien. Y para que termines bien te tienes que esforzar más. Si es que empezaste mal. Las primeras semanas no estuviste mal, no trabajaste a conciencia, con buena voluntad, con buena predisposición. Si empezaste mal, estás en la obligación moral de terminar bien. Y si empezaste bien, estás en la obligación moral de terminar muy bien. Lo que no puede pasar es que, profesor, empecé bien y estoy terminando mal. Eso no puede darse, jóvenes. ¿Ya? O empecé mal y estoy terminando demasiado mal. Tampoco. ¿Ya? Entonces, chicos, les exhorto a cada uno de ustedes que en estas últimas semanas le pongan un poco más de esfuerzo. Sé que ustedes están en una competencia porque están y van a participar de los exámenes de puntos y saquen el máximo provecho, bueno, porque si logran su ingreso vía CEPRE, ya el tremendo equipaje que se quitan de la espalda, ¿no? Y las preocupaciones en la familia, ¿no? La tranquilidad que le das, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos concluido nuestra clase del día de hoy. Ya le mandé la información a la señorita Milagros, que me está apoyando en esta semana en inscribir a los jovencitos y a las señoritas que desean los libros de literatura, ¿ya? Tienen tiempo de inscribirse hasta el día viernes, ¿ya? Para que el día sábado puedan venir a recoger a donde hemos indicado. ¿Perfecto? Listo. Muchas ganas, chicos. Que tengan un buen día. Nos vemos. Nos reencontramos la próxima semana. Y con los que se van a inscribir para los libros, nos encontraremos el día sábado, ¿no? Si me traen algunas preguntas el día sábado, y los voy a atender personalmente, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Ok, jóvenes. Muy bien, señoritos. Nos vemos.